La decisión del presidente Barack Obama es una jugada que lo rescata de los resultados adversos que recibió en las elecciones legislativas en las que los republicanos literalmente arrasaron. Y es también un tate quieto a Rusia, que ha venido ejerciendo influencia en varios países de la región Caribe. Obama había salido derrotado el 4 de noviembre en las elecciones legislativas. Y tal vez los mismos que pronostican el clima o los precios del dólar predijeron el peor de los mundos para el mandatario. Pero Obama viajó a China y firmó el acuerdo para reducir las emisiones de gases contaminantes. Regresó y anunció la regularización temporal de hasta 5 millones de inmigrantes sin papeles. Faltaba la estocada, Cuba, el restablecimiento de relaciones, maniobra comparable a los acuerdos de Camp David con Jimmy Carter o cuando Nixon se acercó a China. Obama tiene pues un lugar en la historia y en sus 3 decisiones no tuvo en cuenta al Congreso. Gana Cuba. Se dejó ver en el júbilo de sus habitantes que tienen la ilusión de que el muro del embargo empiece a derrumbarse. Raúl Castro ha salido de la sombra y puede lanzar a su país a otra revolución. Ganan el Vaticano y el Papa Francisco. La Iglesia no solo se ha acercado a sus seguidores católicos, ha intermediado en el conflicto de Israel y Palestina, y como lo reconocieron Obama y Raúl Castro, es artífice del deshielo de hoy. ¿Y qué pasa con Rusia en este contexto? Rusia viene trabajando para ganar influencia y aliados en el Caribe. Se ha acercado a Nicaragua, a Venezuela, a los países del ALBA, incluida Cuba. Pero la decisión de Obama deja claro que Putin no la tendrá fácil en esta región. La historia de la relación entre Cuba y los Estados Unidos después de la llegada al poder del régimen castrista estuvo marcada por una constante. La mayor potencia del mundo ha intentado sin éxito derrocar el régimen de Fidel Castro. Y en medio de esa premisa se desarrollaron varios hitos, incluida la más seria amenaza de una guerra nuclear. El primer intento por derrocar a Fidel fue en abril de 1961, cuando un grupo de exiliados cubanos, apoyados por Estados Unidos, ingresó a Bahía Cochinos con la idea de formar un gobierno transitorio y buscar apoyo de la OEA. En apenas 65 horas el ejército cubano controló la situación, provocando 100 bajas a los invasores y más de 1.200 capturas. La frustrada incursión significó la primera gran victoria política de Fidel. Un año y medio más tarde, el 15 de octubre del 62, el mundo estuvo a punto de una guerra nuclear. Estados Unidos descubrió que su archirrival, la Unión Soviética, había instalado misiles en territorio cubano. Entonces decidió implementar un bloqueo aéreo y naval y amenazó también con usar su arsenal nuclear ante la negativa soviética de retirar sus hombres e instalaciones de la isla. Finalmente, luego de un tira y afloje de 13 días de máxima tensión y de diálogos diplomáticos secretos, ambos gobiernos cedieron. Nikita Khrushchev, líder soviético, se comprometió a retirar los misiles de Cuba siempre y cuando Estados Unidos se comprometiera a no invadir la isla. Durante un par de décadas, Cuba, a pesar de la oposición de Estados Unidos, se convirtió en patrocinador de las guerrillas en América Latina, incluidas las FARC, e intentó exportar su revolución a África. En la década de los 90, con la caída del muro de Berlín y con él la del bloque soviético, la perestroika y la decisión del gobierno de Boris Yeltsin de reducir el apoyo económico, así como la caída en las cosechas de caña de azúcar, su principal producto de exportación, hicieron colapsar la economía cubana. Eso y el endurecimiento del embargo estadounidense decretado en 1993 provoca la llegada del llamado periodo especial, en el que quebró el 80% del comercio y en el que miles de cubanos emprendieron la huida hacia Estados Unidos a bordo de balsas, huyendo del hambre y las estrecheces. En noviembre de 1999, un niño cubano de apenas 7 años, llamado Elian González, sobrevivió a un naufragio frente a las costas de la Florida y se convirtió en el símbolo de una nueva disputa política. Mientras la comunidad cubana en Estados Unidos alegaba que tenía derecho a permanecer como refugiado, un tribunal ordenó la devolución del pequeño a su padre en Cuba. Y esa entrega solo pudo lograrse por la fuerza, cuando el 22 de abril de 2000, un comando de élite asaltó la casa donde permanecía para cumplir la orden judicial. Pese a la enardecida oposición de los cubanos de Miami, el régimen se apuntó a otro hit con el regreso a La Habana de Elian, quien ya adulto se convirtió en uno de los más férreos militantes del régimen comunista de la isla. Doctora Sandra Borda, uno ve estas noticias internacionales y uno tiene dos interpretaciones. ¿Estamos ante un cambio geopolítico monumental o quizás no? Hace 6 meses estábamos acostumbrados a ver a Putin como el hombre más poderoso del mundo, a ver a Obama derrotado después de las elecciones, que era un bobo que no había salido con nada, y de repente Rusia contra la pared, Venezuela contra la esquina, Obama trayéndose a Cuba hacia su lado. ¿Esto es un cambio así de radical y se lo craneó Obama o hay un poquito de suerte en todo esto?
Yo creo que efectivamente sí se trata, por lo menos, todavía no sabemos a lo más, pero por lo menos sí se trata de un cambio importantísimo en los últimos 50 años de las relaciones hemisféricas entre Estados Unidos y el resto de América Latina. Y creo que va a significar muchísimo para Cuba, pero también va a significar un gran desafío, sobre todo para los regímenes de izquierda de la región, muchos de los cuales se han sostenido sobre la base de un discurso anti-yanqui, anti-estadounidense, con base en el argumento de que el imperialismo está tratando de penetrar a América Latina y que no está dispuesto a reevaluar su aproximación hacia la región. Esto lo que demuestra es que la política exterior de Estados Unidos hacia la región puede cambiar y puede cambiar en formas drásticas. Luego hay muchos, estoy pensando particularmente en Venezuela, hay muchos de estos gobiernos que van a tener que verse obligados a recurrir a otros chivos expiatorios distintos si están utilizando ese tipo de argumento para quedarse en el poder. Doctor Londoño, el presidente Obama entró en una guerra en Siria sin poner un solo soldado. Acaba de firmar un pacto de medio ambiente con China, un pacto que ha sido pues muy cuestionado por algunos. Y también se mete en la legalización de los inmigrantes en Estados Unidos, que también generó como mucho rechazo. Ahora Obama se le mete al tema de Cuba. ¿A qué está jugando el presidente Obama con eso? Yo creo que Obama en esto está de todas maneras mandando un mensaje a ciertos gobiernos, como lo decía Sandra, porque Cuba dejó atrás a esa sensación que había antinorteamericana y de un socialismo del siglo XXI. Eso lo deja atrás la actitud cubana de una forma muy evidente. Y yo creo que también se evidencia, de otra parte, una nueva actitud del presidente de los Estados Unidos frente a América Latina, porque esto va a tener un efecto fundamental en América Latina y los países latinoamericanos que han estado al lado de Cuba en su mayoría en todo este proceso. Y ahí quiero entonces que empecemos a hablar de Venezuela, porque el principal defensor de Cuba a nivel internacional pues fue Venezuela, empezando por el presidente Hugo Chávez, que ya falleció. Y esa defensa pues fue muy poderosa mientras el petróleo estaba a altos precios. Hoy que la historia es distinta, pues las cosas cambian, porque incluso económicamente Venezuela tiene una situación muy delicada. ¿Qué pasará con esas relaciones, doctora Borda, entre Venezuela y los Estados Unidos, cuando esta semana y la semana pasada veíamos esas retaliaciones y esas medidas que tomaba el gobierno de Barack Obama en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro? Yo creo que lo primero que enseña todo este episodio es que siempre hay que tener en cuenta que las relaciones bilaterales ocurren en dos niveles distintos, uno el nivel público y el otro el nivel privado. Y como lo decía hoy el mismo presidente Obama, estas negociaciones con Cuba llevaban un año en secreto procesándose. Luego nada de raro tendría que Venezuela por su propia cuenta también esté procesando lo que va a ser su propio proceso de ajuste a la relación con Estados Unidos y al sistema interamericano después de este cambio tan drástico. Yo creo que si bien esto va a afectar fuertemente la política venezolana, en la medida en que, como dije hace un instante, siempre ha usado el chivo expiatorio de Estados Unidos para subsanar el descontento interno, va también a tratar, digamos, mecanismos mucho más pragmáticos y va a tratar de moderar un poco su posición, entre otras cosas aprovechando que está en el Consejo de Seguridad en este momento y que tiene un mecanismo de interlocución directo con Estados Unidos en este instante. Oiga, pero no nos olvidemos de un personaje central en todo este episodio. Nada de esto aparentemente habría podido pasar sin el Papa Francisco, porque tanto por un lado, por el gobierno de Cuba, como por el otro lado de Barack Obama, en ambos casos hubo comunicaciones previas del Papa Francisco y movió los cables por detrás. Doctor Julio Londoño, ¿ante qué clase de Papa estamos? Que la gente no daba un peso por él, que era un demagogo, y está, como dicen los gringos, está delivering, está finalmente haciendo las cosas como prometió. Yo creo que el Papa es uno de los grandes ganadores en este proceso. Su condición de latinoamericano por una parte y por otra la visión social y la dinámica política que tiene ha favorecido precisamente ese acuerdo. Yo creo que el Papa Francisco sale extraordinariamente fortalecido en este proceso en un momento muy importante precisamente para la Iglesia Católica y para el catolicismo en el mundo. No hay que olvidar que hace pocos días precisamente el Papa no recibió al Dalai Lama para evitar un disgusto por parte del gobierno de China sobre ese particular. Pero fíjense que está jugando diferentes cartas y en este momento creo que está en su apogeo después de esta gestión que ha logrado hacer silenciosa y ágilmente durante más de un año.